Hay tormentos que matan el cuerpo y otros que deshacen la mente. Yo aprendí cuál de los dos es más terrible. El pozo y el péndulo, por Edgar Allan Poe. Sentí como una oleada de náusea mortal recorría mi cuerpo después de aquella prolongada agonía, y cuando por fin soltaron mis ataduras y me permitieron incorporarme, comprendí que mi conciencia se estaba desvaneciendo poco a poco. La sentencia, aquella terrible sentencia de muerte, fue el último sonido nítido que alcanzaron mis oídos. Todo lo demás se deshizo en un murmullo confuso, como un zumbido espeso y distante, parecido al rumor monótono de una rueda moliendo sin descanso. Ese eco duró apenas un instante, pues de pronto dejé de oír por completo, pero al mismo tiempo, irónicamente, pude ver, y con qué espantosa nitidez, vi los labios de los jueces, ocultos bajo sus negras togas. Me parecieron mucho más pálidos que el papel sobre el que ahora escribo, tan delgados que resultaban grotescos, marcados por una expresión inquebrantable, cruel, de una firmeza que parecía burlarse del sufrimiento humano. Los contemplé deformarse mientras pronunciaban palabras que no alcanzaba a oír, incluso formenando las sílabas de mi nombre, lo cual me hizo estremecer. De aquellos labios seguía brotando lo que para mí era el mandato del destino, aunque ni un solo sonido me llegara. En medio de aquel terror alucinado, mi mirada se deslizó hacia las largas cortinas negras que cubrían los muros de la sala. Las vi vibrar suavemente, casi imperceptibles, como si un viento sin origen las meciera. Entonces mis ojos se fijaron en las 7 altas bujías sobre la mesa. Al principio las imaginé como seres protectores, figuras luminosas, casi angelicales, que me ofrecerían refugio, pero de golpe una arcada espantosa desgarró mi espíritu y sentí como si mis nervios hubiesen sido tocados por una corriente eléctrica. Las formas angélicas se transformaron en espectros huecos, con cabezas de fuego, y comprendí que de ellas no vendría ningún auxilio. Lentamente surgió en mi mente, como una nota grave que retumba en la distancia, la idea de que la tumba podía ser un descanso placentero. Aquello no llegó de inmediato, se deslizó con sigilo, apoderándose de mí sin que lo advirtiera. Pero justo cuando empezaba a aceptarlo, los jueces desaparecieron como si se borraran del aire, las bujías se extinguieron una a una, sus llamas se desvanecieron, y la oscuridad más profunda cayó sobre mí, tragándose todas mis sensaciones como un remolino que devora un alma en descenso hacia el Hades. Y entonces el universo se redujo a silencio, quietud y noche absoluta. Perdí el conocimiento, aunque no por completo. No sabría describir el tenue hilo de conciencia que conservé, pero sé que no se extinguió del todo. En los dominios del delirio, del desmayo o incluso de la muerte misma, algo permanece. Al despertar de un desvanecimiento, atravesamos 2 etapas, una primera, en la que solo percibimos que existimos como espíritu, y una segunda, en la que recuperamos la sensación física. Si pudiéramos recordar esa primera etapa cuando llegamos a la segunda, quizá conservaríamos fragmentos de aquello que yace más allá del sueño profundo o del umbral de la tumba. ¿Y qué es ese abismo que se abre detrás de ese primer instante? ¿Cómo distinguir sus sombras de las de la muerte? A veces esas impresiones regresan sin que las invoquemos, mucho después, como recuerdos vagos de origen desconocido. Quien jamás ha sufrido un desmayo no ha visto palacios imposibles en los rescoldos de un fuego, ni rostros extrañamente familiares suspendidos en el aire, ni ha sentido elevarse su espíritu al oír una melodía que jamás había notado antes. Entre mis intentos por aferrarme a algún vestigio de ese estado de casi anulación del alma, hubo momentos fugaces en los que creí recuperar algo. Veía, apenas como sombras, figuras altas que me levantaban y me llevaban en silencio, siempre descendiendo, interminablemente. Aquel descenso sin fin me llenaba de una angustia insoportable. También recuerdo una calma monstruosa, tan profunda que era en sí misma un motivo de horror. Luego llegaba la sensación de una humedad áspera, y después, solo locura, una locura hecha de recuerdos que forcejean con lo prohibido. De repente, movimiento y sonido irrumpieron de nuevo, el latido frenético de mi propio corazón golpeando en mis oídos con furia. Después, un intervalo confuso, luego otra vez sensación, vibración, estremecimiento, y finalmente la simple conciencia de existir sin pensamiento. Aquello duró un tiempo indefinible, hasta que de pronto, como un relámpago, regresó el pensamiento, un pensamiento teñido de espanto. Luché entonces por comprender mi situación,
pero casi de inmediato deseé volver a la inconsciencia. Hubo otro brusco estremecimiento del espíritu, un nuevo impulso de vida que me llevó a intentar moverme y finalmente lo logré. Entonces, de golpe, regresaron los recuerdos, los jueces, la sentencia, las cortinas negras, la náusea, el desmayo. Pero más allá de ese punto, todo era una absoluta laguna. Solo gracias a esfuerzos posteriores, como fragmentos huidizos, pude reconstruir lo demás. Hasta ese instante no había abierto los ojos. Sentía que estaba extendido de espaldas, sin ataduras. Alargué una mano, que cayó pesadamente sobre una superficie fría y húmeda. La mantuve allí mientras intentaba comprender dónde me encontraba y qué había sido de mí. Deseaba abrir los ojos, pero algo me detenía, el espanto de enfrentarme a lo que pudiera ver. No temía encontrarme con horrores visibles. Lo que realmente me aterraba era la posibilidad de que no hubiera nada que ver. Por fin, con un temblor que me atravesó el pecho, abrí los ojos de golpe y mis peores temores se cumplieron. Me rodeaba una oscuridad tan densa que parecía aplastarme, una noche eterna que no permitía distinguir siquiera el concepto de forma o distancia. La falta de aire me oprimió como si la oscuridad misma se aferrara a mis pulmones. Permanecí inmóvil, intentando razonar. Recordé el juicio, la Inquisición. Traté de atar cabos para deducir mi situación actual. La sentencia había sido dictada y yo sentía que había pasado mucho tiempo desde aquel momento, aunque era imposible medirlo. Pero jamás pensé, ni por un instante, que estuviera muerto. Eso habría sido incompatible con mi percepción, por tenue que fuera. ¿Dónde estaba entonces? ¿Qué me habían hecho? Por lo general, los condenados morían en un auto de fe, y uno había tenido lugar justo la noche de mi juicio. ¿Me habrían devuelto simplemente a mi celda para esperar otro sacrificio meses después? Era imposible. Había hambre de víctimas inmediatas, y además mi calabozo, como el de todos los reos de Toledo, tenía piso de piedra y algo de luz siempre entraba. Entonces una idea espantosa me golpeó el corazón como un martillazo. La sangre me abandonó, sentí como un vacío helado se extendía por mi pecho y por un momento perdí el sentido. Cuando volví en mí temblaba convulsivamente. Me puse de pie y extendí los brazos desesperadamente hacia todos los lados. No toqué nada, no me atreví a avanzar temiendo encontrar de pronto una pared o una tumba. El sudor brotaba por todos mis poros, empapando mi frente con gotas heladas, pero la incertidumbre era peor que cualquier peligro concreto. Al fin, incapaz de soportarla más, avancé con cautela hacia adelante, los brazos extendidos, los ojos inútilmente abiertos en busca de un rayo de luz. Di unos cuantos pasos y aunque la oscuridad seguía intacta, noté que había espacio. Mi pecho se alivió, tal vez mi destino no era la peor de las muertes. Aún así, mientras avanzaba, en mi memoria resonaron rumores que había escuchado sobre los calabozos de Toledo, historias que siempre había creído exageradas, pero que ahora volvían con un peso aterrador. ¿Me dejaría morir de hambre en ese laberinto bajo tierra o me aguardaba algo peor? Conocía demasiado bien el carácter de mis jueces como para dudar del final, la muerte, pero la forma de esa muerte y el momento eran las torturas que desgarraban mi mente. Por fin mis manos tocaron un obstáculo. Era un muro, probablemente de piedra, pero tan liso y frío que parecía estar cubierto de una capa húmeda. Decidí recorrerlo, avanzando lentamente, pero enseguida comprendí que, al dar la vuelta completa sin darme cuenta, jamás conocería las dimensiones reales de la celda. La pared carecía de irregularidades apreciables, todo era uniforme. Busqué entonces el cuchillo que llevaba al ser conducido ante los inquisidores, con la intención de clavarlo en alguna junta y marcar mi punto de partida. Pero ya no tenía mis ropas, sino un tosco sayo de estameña. El cuchillo había desaparecido. Aún así improvisé, arranqué un pedazo del borde del sayo y lo extendí perpendicular al muro. Al completar la vuelta lo encontraría. Avancé apoyándome en la pared, pero mi debilidad era tal que cada paso parecía un esfuerzo titánico. El suelo estaba resbaladizo, húmedo. Tras avanzar un trecho tropecé y caí. Mi agotamiento era tan grande que me quedé tendido, sin fuerzas para levantarme, y el sueño me envolvió de inmediato. Al despertar, extendí un brazo y noté que habían dejado junto a mí un trozo de pan y un cántaro de agua. Los devoré sin pensar. Luego reanudé mi exploración siguiendo la pared, hasta encontrar el pedazo de estameña. Había contado 52 pasos antes de caer, y 48 al continuar, en total 100 pasos.
Calculando 1 yarda por cada 2 pasos, deduje que la celda tenía unas 50 yardas de perímetro. Aunque encontré varios ángulos en el recorrido, era imposible imaginar la forma exacta del lugar. A pesar de que todo era inútil y no había esperanza en ello, una curiosidad incierta me impulsó a seguir investigando. Me aparté de la pared y decidí cruzar el calabozo por uno de sus diámetros, avanzando con extrema precaución. El suelo, aunque sólido, estaba cubierto de un lodo resbaladizo. Poco a poco gané confianza y seguí en línea recta. Había dado 10 o 12 pasos cuando mi sayo se enredó en mis piernas y caí violentamente de bruces. El impacto me dejó aturdido, pero pronto advertí algo extraño. En los segundos posteriores a la caída no comprendí de inmediato el detalle que pronto reclamaría toda mi atención. Tenía el mentón apoyado en el suelo, pero mis labios y la parte superior de la cara no tocaban nada. Era como si la mitad de mi rostro flotara en la nada. Una sensación húmeda y tibia, parecida a un vapor viscoso, rozó mi frente, y un olor penetrante, el inconfundible hedor de hongos en descomposición, llegó hasta mis fosas nasales. Extendí con cuidado una mano hacia adelante, y entonces un escalofrío me recorrió por completo. Había caído justo al borde de un pozo circular cuyo descenso no podía calcular. Palpé la mampostería que rodeaba el agujero y logré desprender un pequeño fragmento que lancé al abismo. Durante largos segundos escuché cómo el pedazo de piedra golpeaba las paredes al caer, rebotando una y otra vez hasta que finalmente un sonido de agua, un chapoteo profundo, marcó el final de su caída. Entonces surgieron ecos lejanos que se multiplicaron en la oscuridad. En ese mismo instante oí algo parecido al rápido abrir y cerrar de una compuerta en lo alto, y un rayo de luz cruzó fugazmente la tiniebla antes de desvanecerse de inmediato. Comprendí al instante cuál era el destino que se me había preparado y me felicité por haber escapado por puro azar. Un paso más antes de tropezar y habría desaparecido para siempre. La muerte que acababa de evitar correspondía exactamente a las historias que siempre había descartado como exageraciones, relatos fantásticos sobre los métodos de la Inquisición. Sabía bien que había 2 tipos de muerte reservados para sus víctimas, una que acababa con el cuerpo mediante tormentos atroces y otra que trituraba la mente con un horror aún más cruel. Yo había sido destinado a esta última. Mis nervios estaban tan alterados por los prolongados sufrimientos que hasta mi propia voz me habría hecho temblar. Era el blanco perfecto para la clase de torturas que me aguardaban. Aterrorizado, me arrastré hasta tocar de nuevo la pared, decidido a quedarme allí antes que arriesgar otro acercamiento a un pozo cuya profundidad mi imaginación multiplicaba. Sentía que podía haber muchos más, ocultos en la oscuridad esperándome. Si hubiera estado en otra disposición de ánimo, quizás habría encontrado valor para lanzarme voluntariamente a uno de ellos, pero estaba convertido en un cobarde absoluto. Y además recordaba demasiado bien las historias acerca de esos pozos diseñados de tal modo que la muerte nunca llegaba de inmediato. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto por mucho tiempo, pero finalmente el cansancio me venció y caí en un sueño profundo. Al despertar, otra vez habían dejado junto a mí un pan y un cántaro de agua. Una sed abrasadora me consumía y bebí con avidez. No tardé en sentirme extraño. El agua debía contener alguna droga, pues un sopor irresistible me envolvió de inmediato. Caí en un sueño tan profundo que parecía el mismo sueño de la muerte. Cuando desperté, no sabría decir cuánto tiempo había pasado, pero esta vez mis ojos pudieron distinguir lo que me rodeaba. Un resplandor amarillento, sulfuroso, cuya procedencia no pude determinar al principio, iluminaba débilmente la celda. Con esa nueva luz pude examinar por primera vez las dimensiones reales de mi prisión. Descubrí que me había equivocado por completo. El perímetro no superaba las 25 yardas. Pasé unos minutos obsesionado con esta diferencia, aunque era una preocupación absurda, dadas las circunstancias. Sin embargo, mi mente, en su estado alterado, se aferraba a detalles insignificantes. Por fin recordé que, en mi primer intento de recorrer la celda, había contado 52 pasos antes de caer, lo que significaba que había estado a 1 o 2 pasos del trozo de estameña. En otras palabras, casi había completado la vuelta. Al despertar de mi sueño, debí caminar en sentido contrario sin darme cuenta, creyendo así que el perímetro era el doble. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Pensé que sus muros eran irregulares y angulosos, pero ahora veía que lo que confundí con ángulos eran simples hendiduras entre planchas metálicas.
La celda no era de piedra, sino de hierro u otro metal, cuyas grandes láminas soldadas formaban depresiones. Mi prisión era cuadrada, con muros cubiertos con dibujos grotescos, demonios, esqueletos y monstruos nacidos de la superstición fúnebre de los monjes. Las figuras estaban delineadas con precisión, pero los colores aparecían nebulosos y corroídos por la humedad. El suelo era de piedra, y en el centro se abría el mismo pozo cuya boca había evitado por azar. No había otros, pero algo mucho más terrible reclamó mi atención de inmediato. Mi situación había cambiado mientras dormía. Me encontraba totalmente inmóvil sobre una especie de armazón de madera. Una larga banda, un cíngulo que daba múltiples vueltas, me sujetaba brazos, piernas y torso. Solo la cabeza y el brazo derecho estaban libres, y con gran esfuerzo podía alcanzar un plato de barro con comida colocado junto a mí. Para aumentar mi agonía, habían retirado el cántaro de agua. Aquello me heló el alma. Comprendí que mi sed no era ignorada por mis torturadores, era intencional. Levanté los ojos hacia el techo. Era alto, quizá de 30 o 40 pies, y tenía la misma estructura metálica que los muros, pero en uno de sus paneles había una figura que capturó toda mi atención, una representación del tiempo, tal como suele dibujarse, salvo que en vez de una guadaña sostenía lo que parecía un enorme péndulo, como los de los viejos relojes. Algo en aquella pintura me obligó a observarla con detenimiento. Mirando directamente hacia arriba, descubrí una impresión inquietante. El péndulo se movía. Un instante después, ya no cabía duda, oscilaba lento y breve, como un péndulo real. Durante unos minutos lo observé, más desconcertado que atemorizado. El movimiento era monótono, casi hipnótico, y al cabo me cansé de mirarlo, desviando los ojos hacia el resto de la celda. Fue entonces cuando un ruido leve, apenas perceptible, llamó mi atención. Miré hacia el suelo y vi cruzar un par de enormes ratas. Venían del pozo que quedaba a mi derecha dentro del campo de visión. Incluso mientras las observaba, siguieron apareciendo más, apuradas y con ojos brillantes, atraídas sin duda por el olor de la carne especiada que habían dejado para mí. Me costó mucho espantarlas del plato. Transcurrió quizá media hora o quizá una hora entera. El tiempo era una noción que comenzaba a perder sentido. Cuando finalmente volví la mirada hacia el techo, sentí una oleada de inquietud. El péndulo oscilaba ahora con un arco mayor, tal vez una yarda más amplio. Por lógica, su velocidad también había aumentado, pero lo que verdaderamente me perturbó fue otra cosa. Había descendido. El horror se apoderó de mí al apreciar su forma con claridad. Su extremo inferior era una media luna de acero reluciente, de casi un pie de largo, afilada como una navaja. El filo se ensanchaba hacia arriba hasta unirse con una sólida barra de bronce que sostenía todo el mecanismo, el cual silbaba suavemente al cortar el aire en cada oscilación. Ya era imposible engañarme respecto al propósito de aquella maquinaria. Mis captores habían notado mi descubrimiento del pozo. El pozo, ese abismo destinado a los obstinados, había sido su plan original. No habiendo caído en él, recurrían ahora a una alternativa más lenta, más calculada, más apacible. La palabra, aplicada a mi destino, tenía un tinte macabro que casi me hacía sonreír en medio del espanto. ¿De qué sirve detallar las interminables horas de terror en las que seguí, oscilación tras oscilación, la trayectoria de aquel péndulo que descendía tan lentamente que solo podía notarse su progreso después de intervalos casi eternos? Día tras día continuó acercándose, quizá muchos días. Cuando por fin llegó lo suficientemente bajo, sentí el soplo de su paso rozando mi pecho. El olor metálico del acero afilado parecía impregnar mis sentidos. Supliqué entonces, con todas las fuerzas de mi alma, que descendiera más rápido. El ansia de terminar con aquella espera infernal me enloqueció. Intenté incorporarme, forzarme hacia su trayectoria, ofrecerme como blanco inmediato de aquella hoja brillante. Pero tras ese ataque de locura, una calma glacial me invadió de golpe, y permanecí quieto, casi sonriendo ante la idea infantil de una muerte brillante y exacta. Luego vino un momento de total inconsciencia, aunque breve. Al recuperar la noción del mundo, comprendí que durante mi desmayo el péndulo no había descendido un ápice. Podía haber pasado mucho tiempo así, pues sabía que mis verdugos observaban mis reacciones y tenían el poder de detener y reanudar la máquina a voluntad. Me sentía insufriblemente débil, como si llevara días sin probar alimento. Aún así, el instinto humano persistía. Extendí con esfuerzo mi brazo izquierdo y tomé un poco de los restos que las ratas no habían devorado.
Mientras me llevaba la comida a los labios, un destello casi imperceptible de esperanza cruzó mi mente, pero se desvaneció al instante, como si fuese incapaz de formularse por completo. Intenté recuperarlo, retenerlo, pero la prolongada tortura había aniquilado mis facultades. Era poco más que un imbécil, un ser vacío. El péndulo seguía su curso perpendicular a mi cuerpo. Observé que su trayectoria estaba calculada para cruzar la zona del corazón. Cortaría primero la estameña de mi sayo y luego volvería una y otra vez. Aun con su monumental amplitud, capaz casi de quebrar los muros metálicos, tardaría varios minutos en empezar a desgarrar la tela. Me detuve en ese pensamiento, incapaz de avanzar en mis reflexiones, aferrándome a una atención fija y obsesiva, como si al concentrarme pudiera detener su descenso. Pensé entonces en el sonido que haría al cortar la tela, en la vibración que sentiría al rozarme la ropa. Me aferré a esas ideas ridículas hasta llevar mis nervios al límite, pero seguía bajando, lenta, implacablemente. Encontré un extraño consuelo en comparar la velocidad lateral con la vertical. A derecha, a izquierda, rugiendo como un espíritu condenado. Hacia abajo, siempre hacia abajo, con la suave precisión de un tigre que acecha a su presa. Me descubrí riendo y después gritando, alternando entre una idea y la siguiente sin dominio alguno. Ya vibraba a solo 3 pulgadas de mi pecho. Me lancé en esfuerzos frenéticos por liberar mi brazo izquierdo, único que tenía parcialmente suelto desde el codo. Podía alcanzar la comida, pero no más. Y aun si pudiera moverlo más, ¿acaso podría detener el péndulo? Sería tan inútil como intentar contener una avalancha con las manos. Seguía bajando, luchaba, jadeando en cada oscilación. Mi cuerpo se contraía involuntariamente a cada paso del acero. Mis ojos seguían la hoja como si dependiera de ello mi alma. Mis párpados temblaban y se cerraban con espasmos a cada descenso. Aunque la muerte, lo sabía, habría sido un alivio. Pero lo que me hacía estremecer en realidad no era el miedo a morir, sino la esperanza que persiste incluso en el tormento más intolerable, que susurra en el oído de los condenados incluso en las mazmorras de la Inquisición. Finalmente, después de unas 10 oscilaciones más, deduje que la media luna alcanzaría pronto la tela de mi sayo, y en ese instante, como un relámpago silencioso, una idea surgió en mi mente. Era una idea desesperada, pero al mismo tiempo la única que había surgido en las últimas horas que parecía tener siquiera una sombra de lógica, y sobre todo, era la única que tenía alguna posibilidad, por mínima que fuese, de salvarme. Las ratas, aquellas criaturas voraces, audaces, que no se habían apartado ni ante mis movimientos frenéticos, seguían merodeando alrededor del plato, trepando por mis piernas inmovilizadas, husmeando mi piel con descaro. Me observaban con ese brillo hambriento en los ojos, esperando el momento en que bajara la guardia. Entonces comprendí, si eran capaces de devorar la comida, si se lanzaban sin temor sobre cualquier cosa, podían también roer mi prisión. No la madera, que era dura, ni las correas gruesas del torso, pero sí la banda de estameña que me sujetaba los brazos. La estameña impregnada de grasa y partículas del alimento que había untado antes sin pensar demasiado en ello. Con el brazo libre extendí los restos del alimento y lo froté con intención sobre la banda que rodeaba mi pecho y mis brazos. Aquel hedor especiado, que antes me resultaba casi nauseabundo, se convirtió entonces en mi única esperanza. Sabía que la carne aderezada era un imán para aquellas criaturas. Me costó un esfuerzo enorme, casi sobrehumano, extender la comida por la banda de tela. Cada movimiento era una agonía. Sentía el viento frío del péndulo rozarme el torso, oscilando cada vez más cerca, pero debía apurarme. Tenía segundos, quizá un par de minutos antes de que empezara a cortar la tela. Lo hice todo lo rápido que pude. El sudor me corría por la frente. Y entonces, al fin, dejaron de mirar la comida del plato y dirigieron su atención hacia mí. Algunas ratas treparon sobre mi cuerpo sin recelo y comenzaron a olfatear la banda grasienta, dudando solo un instante antes de hundir los dientes. Sus pequeños cuerpos calientes se sentían repugnantes sobre mi piel, pero no me moví, no podía moverme, no debía moverme. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la primera roedora arrancó un fragmento de tela, luego otra y otra. Muy pronto, decenas de ratas, ansiosas y desatadas, se arremolinaron sobre mi pecho y mis brazos. La presión de sus patas diminutas, su respiración rápida, el sonido húmedo de sus dientes, todo era horrendo, pero necesario.
Prefería 1000 veces ese tormento a sentir la hoja del péndulo hundiéndose en mi carne. El péndulo descendía. Lo oía silbar cada vez más cerca, cada vez más rápido. Su trayectoria ya casi tocaba mi ropa. Un leve desgarrón sonó a mi lado, no era mi carne, todavía, pero cada oscilación podía ser ya la primera. Entonces, un tirón brusco, otro y otro. La banda que me sujetaba comenzó a aflojarse, apenas perceptiblemente, la tensión disminuía, la presión en mi pecho cedía. Los roedores habían hecho su trabajo. Con otro pequeño esfuerzo la estameña cedió por completo y de pronto mis brazos quedaron libres. No tuve tiempo para agradecer nada, apenas pude incorporarme un poco, girando el torso hacia un lado y retorciéndome con todas mis fuerzas para evitar el descenso de la media luna que llegaba justo en ese momento. La hoja pasó rozando la superficie donde había estado mi cuerpo, tan cerca que sentí el aire caliente de su movimiento a milímetros de mi piel. Las ratas huyeron de golpe, asustadas por mi repentina convulsión. Algunas cayeron al pozo chillando, las demás se dispersaron, perdiéndose de nuevo en las sombras. Yo con los brazos libres me incorporé lo suficiente para evadir el próximo descenso. El péndulo ya no podía alcanzarme si mantenía mi cuerpo apartado hacia un lado, pero sabía perfectamente que mis torturadores no permitirían tal victoria. Aunque hubiese escapado de la muerte inmediata, estaba aún muy lejos de la libertad. Me arrastré, jadeando hacia el borde de la tarima de madera. Sentí mis músculos temblar por el esfuerzo y el miedo. Miré hacia arriba, al péndulo, oscilando inútilmente ahora que ya no podía cumplir su propósito. Mi liberación parcial no había pasado desapercibida para mis vigilantes. Lo noté en el cambio casi instantáneo de la habitación. El péndulo se detuvo, no de manera gradual, sino abrupta, como si un resorte gigantesco hubiera sido accionado desde las sombras. El silencio que siguió fue peor que el silbido del acero. En ese mismo momento percibí otro fenómeno. Los muros metálicos de la celda comenzaron a emitir un resplandor rojizo, débil al inicio, luego cada vez más vivo. Se estaban calentando. Un calor lento, progresivo, comenzaba a irradiar desde las planchas metálicas, extendiéndose por la habitación. El aire empezaba a ondular, a volverse irrespirable. Comprendí con horror qué se intentaba ahora. La cámara entera se transformaba en un horno. Me incorporé por completo y traté de bajar de la plataforma. Al tocar el suelo emití un gemido. Las piedras estaban ardiendo, como si llevaran horas expuestas al sol del desierto. Di un salto involuntario hacia atrás. El calor aumentaba rápidamente. Entonces noté algo aún más espantoso. Los muros no solo se calentaban, también se movían. Muy lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las paredes comenzaban a acercarse unas a otras, y con su movimiento, el pozo en el centro quedaba cada vez más cerca de mí. El mensaje era claro. Querían obligarme a elegir entre el fuego y el abismo. Las paredes avanzaban gradualmente, el rojo de su superficie tornándose cada vez más brillante, hasta el punto de que no podía tocarla sin quemarme la piel. El espacio se hacía más pequeño. Estaba siendo empujado metro a metro hacia la boca del pozo. Retrocedí instintivamente, pero no había lugar donde apoyarme que no me quemara la piel. El aire ardiente golpeaba mi rostro como una ráfaga de horno recién abierto. Cada respiración era un suplicio. El calor se intensificaba sin pausa, volviéndose una presencia viva, aplastante, que me envolvía como si intentara fundirme con el metal incandescente de la celda. Los muros avanzaban, lentos pero inexorables. Era como si gigantes invisibles empujaran las planchas desde el exterior, acercándolas con una precisión cruel. Pronto me vi obligado a retroceder nuevamente hacia el centro, donde el pozo se abría con su negrura absoluta, respirando su pestilencia húmeda como si celebrara mi inminente caída. Me detuve, jadeando, intentando pensar qué era peor, morir devorado por las llamas, fundido como plomo bajo un sol imposible, o caer en el pozo donde, sin duda, alguna maquinaria o criatura esperaba para despedazarme lentamente. El dilema era tan atroz que por un momento sentí que mi mente se disolvía en un torbellino de pánico. Miré hacia los muros. El rojo era ahora un naranja brillante, casi blanco por momentos. El olor a metal incandescente era insoportable. Sentía que mi ropa comenzaba a calentarse contra mi piel. Un paso más atrás y el borde del pozo rozaría mis talones. La elección parecía ya hecha por mis verdugos. No habría más escape.
Entonces comprendí algo terrible. La finalidad no era quemarme vivo ni empujarme sin más al abismo. No, el diseño era más perverso. Se proponían que yo mismo, impulsado por el instinto de supervivencia, eligiera el pozo, que la desesperación me obligara a lanzarme al fin que había evitado por azar. Era la victoria perfecta para ellos, mi muerte provocada por mi propia voluntad atormentada. Pero incluso en esa situación infernal, mi espíritu se aferró a la idea de resistir unos segundos más. Observé detenidamente los muros que seguían cerrándose. Noté que la plataforma circular del borde del pozo era la única zona que permanecía fría, o al menos no ardía como el resto. Me aferré a esa mínima observación, aunque no supe qué hacer con ella. El avance de las paredes continuaba. Su ángulo comenzaba a inclinarse hacia el centro, obligándome a acercarme aún más al borde. Podía sentir el aliento húmedo del pozo penetrando entre las olas de calor. La situación se había vuelto insoportable. No podía respirar, no podía pensar. Mi piel ardía aunque no tocara las paredes directamente. Al final ya no tenía espacio. Me vi obligado a plantarme justo en el borde, con los talones asomándose sobre el vacío. Extendí los brazos sin saber exactamente para qué, instinto puro, desesperación pura, mientras una marejada de vértigo me estremecía. Un paso más, un solo temblor, y caería sin remedio. Miré hacia abajo. El abismo era tan profundo que la vista no alcanzaba a definir sus límites. Parecía absorber la luz como una criatura hambrienta. Un olor pútrido, corrosivo, subía desde esa oscuridad impía. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por el fin inevitable. «¡No!», grité sin darme cuenta, aunque mi voz apenas pudo escucharse encima del rugido del metal al calentarse. El eco se perdió en la nada. No había oídos humanos que escucharan, no había ojos piadosos que observaran, solo la maquinaria de la Inquisición, invisible, implacable. Quise reunir fuerzas para saltar hacia un lado, hacia la zona menos cerrada, aunque sabía que no había salvación allí tampoco, pero mi cuerpo estaba exhausto. Cada músculo dolía como si hubiera sido torturado durante semanas. Las piernas me fallaban, mis dedos se crispaban sin control, el calor me envolvía como un océano hirviente. Entonces, otra sorpresa. Los muros detuvieron su avance. No retrocedieron, pero se quedaron inmóviles, a solo unos centímetros de mi cuerpo. Si daba un suspiro más profundo me quemaría la piel. Si daba un paso hacia atrás caería. Estaba atrapado en un punto exacto, un ángulo preciso de tortura absoluta. Y justo en ese instante, cuando todo parecía concluir en aquella horrible geometría de fuego y abismo, un sonido nuevo irrumpió. No provenía de los muros, no venía del pozo, era un tumulto, un estrépito confuso que surgía del exterior de la celda. Voces, pasos precipitados, órdenes gritadas en español. El muro ardiente frente a mí tembló apenas, como si manos gigantescas hubieran golpeado desde afuera. Escuché un jadeo, un chasquido metálico, el sonido de mecanismos quebrándose. Luego, un solo grito claro penetró a través de la celda. «Oye tú, por Dios, te han salvado». No sé si el nombre que pronunciaron era el mío, o si mi mente lo interpretó así en su confusión, pero reconocí la voz, era la de un general francés. En un instante, la pared ardiente frente a mí se deslizó hacia un lado, abriéndose como una puerta gigantesca. Un brazo vigoroso se extendió hacia donde yo estaba, tambaleándome al borde del abismo. Retrocedí instintivamente, o mejor dicho, fui arrastrado hacia adelante antes de caer. «¡Has sido rescatado!», exclamó la voz. «El ejército francés ha tomado Toledo. La Inquisición está derrotada». Y entonces, mientras era sostenido por aquel brazo salvador, la oscuridad de mi mente finalmente se quebró. Sentí el aire fresco del exterior, la liberación, el fin de la pesadilla, y por primera vez desde que comenzó aquel tormento interminable, lloré. ¿Qué parte de la tortura te impactó más? ¿El péndulo descendiendo o el encierro que se estrechaba? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos. Gracias por escuchar El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe.